Hola amigos, gracias por estar aquí. Soy Renato Antinori. En el episodio anterior hemos visto la diversificación por clase de activo, que es la primera y la más importante en mi opinión. Hoy voy a comentar sobre la diversificación dentro de una clase de activos, en concreto la renta variable. Primero voy a hablar de las acciones. He leído varios estudios sobre la rentabilidad histórica de las acciones americanas y el tipo de distribución de los retornos de las acciones suele ser lo contrario a una distribución normal. Una distribución normal es cuando la mayoría de las observaciones se encuentran alrededor de la media y luego hay colas pequeñas a la derecha y a la izquierda, pero la mayoría están en el centro. En el caso de las acciones americanas, el gráfico que representa la rentabilidad es el contrario a una distribución normal. Es decir, es un tipo de este gráfico. Esto es un estudio de Black Star Funds. Analiza la rentabilidad, incluyendo los dividendos, de unas 8.000 acciones americanas desde el 1983 hasta el 2006. Y considera también las acciones que desaparecieron durante ese periodo y las principales conclusiones son: el 39% de las acciones tuvieron rentabilidad negativa. Poco menos del 19% de las acciones perdieron al menos un 75% de su valor. El 64% de las acciones tuvieron peor rentabilidad que el índice Russell 3000. El 25% de las acciones fueron responsables de todas las ganancias del mercado. Esto es importante y lo voy a repetir. El 25% de las acciones realizaron todas las ganancias del mercado. La implicación de esto es bastante obvia. Si nos está invertido de forma que no sea testimonial en el selecto grupo de las empresas ganadoras, es muy complicado ganar al mercado. Y es posible que sea complicado también tener rentabilidad positiva. A la luz de esos datos, la diversificación en acciones puede adquirir, en mi opinión, un papel diferente a lo que se suele atribuir normalmente, como defensa de la cartera en términos de reducción de la volatilidad. Y se puede pensar que diversificar a nivel de acciones podría aumentar la probabilidad que entren en cartera las empresas que más pueden aportar. La segunda implicación, quizás más indirecta, cuyo impacto puede ser diferente en función de la psicología de cada inversor, es que si se piensa que la cartera es suficientemente diversificada, no se debería preocuparse demasiado que algunas componentes no funcionen, si restan algo o si pierdan por el camino, porque la parte significativa de la rentabilidad se hace con las pocas empresas ganadoras. En caso de las acciones, si la diversificación la consideramos como una defensa, se podría decir que con una buena defensa se podría ganar la liga a largo plazo. Defense wins championships. Si pensamos a la diversificación de fondos, sobre todo de gestión activa, el análisis puede ser muy diferente. Primero porque cada fondo está diversificado de forma intrínseca. Y segundo porque sabemos que el porcentaje de fondos que supera los índices de referencia a largo plazo es bastante limitado. Como podemos ver en el informe PIVA de finales de 2023 de Estados Unidos, mientras que muestra el número de fondos de gestores activos que tienen resultados peores que sus índices de referencias para diferentes plazos temporales: 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 15, 20 años. Un fenómeno parecido ocurre con los fondos de gestión activa en Europa, donde la mayoría de los países tiene un porcentaje de fondos que no consiguen batir su índice alrededor del 80 o 90%. España está en la media con un 87% de fondos que no superan el índice a 10 años. Esto implica que un inversor que diversifica en muchos fondos de la misma categoría, de renta variable por ejemplo, tiene mucha más posibilidad, estadísticamente hablando, de incluir en cartera fondos que no batan a los índices. Quizás en el caso de los fondos, la mejor defensa es un buen ataque, es decir, focalización, concentración y convicción hacia pocas ideas y gestores bien estudiados que se piensa pueden ser ganadores a largo plazo. Pero en ambos casos, acciones y fondos, como hay muchos elementos que están fuera de su control, habrá que cruzar los dedos.
Si les ha parecido interesante, no olviden darle like y suscribirse para más contenido sobre inversiones y finanzas personales. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio. Arrivederci.